Palabra al asambleísta Luis Fernando Molina. Señor presidente, señoras y señores legisladores, en relación al proyecto de ley orgánica de protección y defensa de personas consumidoras y usuarias, me permito realizar 4 aportes que son fundamentales. Creo que dentro de esta ley, en un primer momento, hace falta legislar precisamente de un tema que es común en este momento en nuestra realidad, y es el tema de lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Y en ese sentido, señor presidente, a lo largo de la ley se habla de contratos electrónicos de consumo, contratos celebrados fuera del establecimiento comercial, contratos de consumo celebrados a distancia y contratos de consumo electrónico. Es decir, le damos una denominación distinta o 5 denominaciones distintas en un mismo proyecto de ley. Por ello creo que es importante, señor presidente, armonizar este proyecto de ley a lo que establece el artículo 77 del Código de Comercio, es decir, establecer una legislación para lo que se llama contratos inteligentes o smart contracts. ¿Por qué? Porque estos contratos permiten, y que ya están reconocidos en nuestra legislación, tienen también o generan derechos y generan obligaciones para los usuarios, para los consumidores. Entonces me parece que ese es un primer punto en el cual se debe armonizar la ley. En un segundo momento creo que es importante a lo largo de toda la ley, como lo dije, establecer precisamente esta denominación de contratos inteligentes, establecer un capítulo que establezca los derechos y las obligaciones y sobre todo también cuáles son los derechos que deben tutelarse a partir de lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Un segundo elemento importante hace referencia a la protección del consumidor financiero. Y es que tanto en informes del Banco Mundial como Naciones Unidas dirigidas al Ecuador, existen recomendaciones en la necesidad de proteger al consumidor financiero. ¿Qué es lo que ha dicho el Banco Mundial? Que si bien es cierto existen avances en materia de nuestra legislación, los índices de inclusión financiera y de cumplimiento de marcos normativos nos tienen en un nivel intermedio de cumplimiento. Y de hecho, estos organismos han sido quienes han solicitado que se legisle en relación a la protección al consumidor financiero. ¿Por qué es importante el consumidor financiero? Porque en el Ecuador se ha vuelto común que ciertos establecimientos cobren un porcentaje adicional al consumidor cuando se decide el pago de tarjeta de crédito para pagos corrientes. A pesar de que en la ley actual ya existe la prohibición del cobro de estas comisiones, sin embargo a los ecuatorianos en las tarjetas de crédito nos cobran comisiones que van del 3 al 10%. Y necesitamos mecanismos de regulación al sistema financiero para evitar que esta práctica ilegal termine afectando a los usuarios. Y creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque establece una doble carga financiera, existe falta de transparencia, el sistema financiero no da una explicación de por qué aplican estas comisiones si existe una prohibición legal, y sobre todo también necesitamos avanzar en el acceso hacia los medios digitales, es decir, hacia lo que se denomina la bancarización en el Ecuador, que tiene un porcentaje por demás bajo. Adicionalmente a eso, me permito también poner en conocimiento que las Naciones Unidas han establecido recomendaciones que hacen referencia a buenas prácticas comerciales. Es decir, en lo que se refiere al comercio electrónico, necesitamos nosotros proteger no solo a los consumidores, sino también a los proveedores digitales. Y eso tiene que ver con las plataformas que tenemos. Aquí los colegas legisladores han hablado de la regulación en el costo de los pasajes aéreos, pero también los pasajes aéreos se compran o se adquieren hoy día a través de plataformas digitales. Y esas plataformas digitales deben tener una regulación y también deben tener mecanismos que tutelen los derechos de los consumidores. Porque actualmente nuestra legislación, señor presidente, colegas legisladores, establece que los contratos de plataformas digitales son contratos de adhesión, es decir, que los usuarios nos sumamos a lo que establezcan los dueños de las plataformas digitales.
Sin embargo, con la legislación y la incorporación de los contratos inteligentes, permitirá romper esa tradición de tener un contrato de adhesión para establecer un contrato inteligente que establezca una relación bilateral, que significa otorgarle derecho a las y los consumidores y también regular a las plataformas digitales. Creo que eso es importante y adicionalmente también en relación a ello, ¿qué es lo que nos ha dicho Naciones Unidas? Que debemos generar y debemos promover en leyes como estas protección al consumidor digital. Debe garantizarse a los usuarios que reciban una información clara sobre precios, comisiones y condiciones de servicio. Segundo, una protección al proveedor digital. La normativa debe incluir salvaguardas para proveedores frente a contracargos abusivos, reclamos injustificados e incluso fraude digital. Y un tema que me parece muy importante es que hay una herramienta jurídica que tradicionalmente permite una solución alternativa de conflictos y es el proceso de la mediación. Y en eso, tanto el Banco Mundial como las Naciones Unidas nos han dicho que debemos avanzar hacia lo que significa la mediación tecnológica institucional. Es decir, estos parámetros internacionales que tiene que ver con comercio electrónico, que tiene que ver con contratos inteligentes y que tiene que ver con buenas prácticas, recomendaciones de Banco Mundial y Naciones Unidas, me parece que deben ser incorporadas. Quiero finalizar, colegas legisladores, estableciendo estos como elementos y preocupaciones. ¿Por qué? Porque en el Código de Comercio única y exclusivamente tenemos la definición del contrato inteligente, pero creo que es la oportunidad de incorporar en esta ley un capítulo de derechos y obligaciones, de perfeccionamiento de estos contratos y sobre todo de la regulación tanto a las plataformas digitales como a lo que se ha denominado también como la protección a lo que tiene que ver con el sistema financiero y lo que significan los consumidores financieros. Estos aportes que lo he hecho a través de esta ponencia se los he hecho llegar también por escrito a la señora presidenta de la comisión y conforme establece la ley se establecerá también la propuesta de articulado para que sean observados en estos estándares que lo que hacen es ponernos también a la vanguardia internacional en la protección de los derechos de los usuarios y consumidores. Mi palabra, señor presidente, señoras y señores legisladores.